Pasamos de la música a otra expresión artística, como es la ilustración, y para ello tenemos con nosotros a Josune Urrutia. Bienvenida, ella es ilustradora. Ilustradora, paciente de cáncer también. Ha desarrollado varios proyectos de investigación sobre la creación y la mediación en el entorno del dibujo, la mirada y la enfermedad. Y va a compartir con nosotros su experiencia y cómo el cáncer puede ser una oportunidad también para crear. Sí, hola. Yo me voy a esconder detrás del atril porque soy dibujante, no soy de escénicas. Tengo mis papeles y estoy un poco nerviosa. Entonces, para no perderlos, aquí estoy. Me llamo Josune y soy, como digo, ilustradora y dibujante. Siempre me ha gustado dibujar y, voy a empezar con... a ver si funciona. Esto... A ver... Ah, no, se ha ido para atrás. Vale. Esta es la primera con la que quería empezar. Bueno, como digo, siempre me ha gustado dibujar. Siempre. Y me interesa todo lo que tiene que ver con el dibujo como medio de comunicación y socialización. Me interesa el visual thinking, el graphic recording, la facilitación visual, el dibujo en colectivo, los mapas visuales, la medicina gráfica y el cómic, por supuesto. En 2010, me diagnosticaron un cáncer. En mi caso es un cáncer de ovario. Yo viví con un cáncer de ovario. Tenía 33 años y paralelamente viví también en familia el cáncer de próstata de mi padre. Y eso, lo viví en primera persona y en familia, con todos los pormenores de mi padre, etc. Desde entonces, desde el 2015, es decir, si me diagnosticaron hace 12, pues llevo ya unos cuantos desde el 2015, he realizado y desarrollado diferentes proyectos artísticos relacionados con el dibujo, con la mirada, con la enfermedad, la salud y especialmente el cáncer, que es lo que me ha atravesado a mí. Me interesa trenzar lo autobiográfico con una perspectiva social o una mirada social en mi trabajo y lo que quiero es hoy compartiros algunos de ellos. Esta imagen que estáis viendo, que es mi historia resumida, es la primera cosa que hice en el 2014 y es, como digo, la primera vez que me atreví a hablar de mi cáncer así. No lo había hecho así hasta ese momento. Me pidieron dar una charla para explicar cómo es que yo me había convertido en ilustradora, había decidido ser ilustradora y decidí contarlo en viñetas. El episodio del cáncer en mi vida, como para muchas de las que estáis aquí probablemente, es esencial para entenderme y, en mi caso, también para entenderme como ilustradora y como artista. El dibujo, como he dicho antes, siempre ha estado ahí y el cómic también, como dibujante y también como lectora. Y la experiencia con la enfermedad, como decía, ha sido el inicio de mi camino para mí como ilustradora y dibujante profesional. Ha sido la oportunidad o lo que ha generado para mí también un cambio, ¿no?, transformador en mi vida. Voy a empezar con una serie de proyectos antes de ir al gordo que luego os muestro. Así me veo es el primer libro que hice en el 2015, para mirarse dibujando o mirarse a través del dibujo, como me gusta decir. Con este libro, con Así me veo, inicié una exploración a través del dibujo, como antes comentaba la compañera actriz que lo hacía a través del actuar, ¿no? Yo, a través del dibujo, inicié con Así me veo esta exploración para entender qué es el autorretrato y también para entender cómo mirarme de otra manera que no había hecho hasta aquel momento. Es un libro de ejercicios que sirve para cualquier persona, que está pensado como herramienta para reflexionar y explorar la autoimagen, para jugar y dejarse sorprender a través de la mirada y el dibujo. Y es tan divertido que practicar esa mirada, ese mirarse a través del dibujo, funciona muy bien en talleres. Y he hecho talleres con personas personas diversas, de diferentes edades, algunas que dibujan, otras que no. Y ahí está. Vale, el breve diccionario enciclopédico ilustrado de mi cáncer, con este nombre tan largo y rimbombante, nace después de una residencia artística en el 2016 y es un set de postales impresas en risografía que la primera edición salió en el 17.
Ese año hicimos la primera edición y hoy en día hemos hecho una cuarta que todavía está disponible. A través de la estructura del abecedario, lo que intento en mi breve diccionario es ordenar y volcar mi experiencia con el cáncer. Cada letra de este abecedario contiene una palabra, una imagen asociada y un breve texto. Aquí la Q de quirófano, con las heridas y las cicatrices, la P de padre y la T de tabú, con la conocida cita de Susan Sontag, que también antes ha sido nombrada. Más tarde, este breve diccionario, pequeño, íntimo, se expande a otros formatos y se expone en grande. Incluso se muestra en espacios públicos, como en la calle, en la fachada del edificio Azcuna Centro Alhóndiga en Bilbao, y luego da pie a hacer otros proyectos como el Compendio Colectivo sobre Cáncer. Este, como digo, surge a partir del breve diccionario, que ha sido el germen de mucha de mi producción artística. Impulsado por el Centro de Arte de la Panera y el Hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, el Compendio Colectivo es una propuesta para involucrar a toda la comunidad hospitalaria en la tarea de construir colectivamente y entre todas un espacio para compartir experiencias y conocimientos sobre cáncer. Alrededor de un centenar de personas participaron en este compendio entre personal sanitario, pacientes, familiares, auxiliares, técnicos, toda la comunidad hospitalaria que se quiso y pudo involucrar. Este proceso comenzó en 2018 y terminó en 2020, en plena pandemia. Y pues juntas compartimos experiencias en los talleres y creamos el compendio sobre cáncer, que culminó en esta preciosa edición, que también se puede descargar online desde la página web de La Panera, del Centro de Arte de La Panera en Lleida. Estas son algunas imágenes del interior, de cómo los textos son las palabras extraídas de los talleres y las imágenes las ilustré yo. Aquí un par de ilustraciones. Y ya pasamos a otro proyecto que fue desarrollado entre el 2020 y el 2021 con todas las dificultades y las restricciones pandémicas que todas conocemos y del COVID, claro, en el marco de un programa de creación impulsado por Azcuna Centro Alhóndiga y esta vez de la mano de la Unidad de Pediatría Oncológica en el Hospital de Cruces de Bilbao, pues pusimos en marcha Crónicas Complejas, que es, para mí, la continuación y adaptación del Compendio Colectivo sobre Cáncer que hicimos en Lleida, pero en este caso adaptado al País Vasco, al contexto del País Vasco y en oncología pediátrica, ¿no? La idea era invitar a niños, niñas y jóvenes, en su mayoría pacientes oncológicos, pero también que viven con otras enfermedades crónicas complejas, a que compartieran sus experiencias con la enfermedad. Bien, hicimos estos talleres, que fueron una pasada, en los que generamos una serie de materiales que luego también fueron expuestos en una exposición en la Alhóndiga. Y también grabamos un podcast, un maravilloso podcast que os invito a escuchar, que está colgado en la página web de la Alhóndiga, Azcuna Centro Alhóndiga y en su radio, en la que hablamos sobre todas estas cuestiones con las pacientes y con los familiares. Vale, pero yo hoy en realidad he venido a hablar de mi libro, que es Hoy no es el día, un cómic recién publicado, hace unos meses lo hemos publicado con Astiberri, y que trata sobre la vida y obra de mujeres artistas que vivieron con cáncer y que después de esa experiencia decidieron hablar de ello en su obra. Durante todos estos años, los míos, desde que me diagnosticaron el cáncer en el 2010, he ido buscando la manera de contar y de destilar lo que podía extraer de mi experiencia con la enfermedad, con el cáncer en concreto, y siempre pensando en claves en claves útiles, digamos, o para poder compartir algo que sirviese a otras, ¿no? En ese proceso, lo que he descubierto, entre otras cosas, es que para mí ha sido muy importante encontrar las palabras, las imágenes, el arte, el pensamiento de otras mujeres, curiosamente mujeres, y no porque yo fuese buscando mujeres, pero curiosamente hemos sido las mujeres las que hemos compartido desde siempre y a través del arte este tipo de experiencias vinculadas a la enfermedad y al cuerpo.
Pero bueno, como digo, la experiencia de Audre Lorde, de Susan Sontag, de Joe Spence, de Beatriz da Costa, de Hannah Wilke y Dana Halprin a mí me han acompañado y me acompañan mucho en mi vida. Y entonces, bueno, pues decidí hablar de mí a través de ellas. Y bueno, pues mi relato conecta, como digo, las historias de estas mujeres que tanto me han inspirado y que me inspiran. El cómic se divide en partes, 6 partes troncales, que son cada una de ellas para cada una de las mujeres, uno para Hannah Wilke, otro para Beatriz da Costa, ¿no? Así 6 partes. Y hay un hilo conductor, que soy yo, y bueno, y en mis páginas, en esas partes que conectan las vidas y obras de ellas, yo voy narrando mi historia. Y mi historia, por supuesto, está conectada con la historia de mis padres. Entonces yo converso con mis padres, converso con mis amigas y lo que intento en esa parte mía, en ese conector, en ese elemento que aglutina, lo que intento es mostrar el proceso de creación del cómic, la parte de investigación y de cómo he ido construyendo el cómic. Voy a hacer un repaso rapidito de las 6 mujeres. La primera es Dana Halprin, que fue bailarina y coreógrafa estadounidense, que transformó a finales de los años 50 el concepto tradicional de la danza, dándole un enfoque más libre y espontáneo. Integró al público de manera activa y participativa en la danza contemporánea a través de su trabajo. Tras sufrir un cáncer de colon en 1972, su danza adquiere claramente un enfoque terapéutico y empieza a trabajar con enfermos en fase terminal y colectivos en situación de vulnerabilidad. Dancing My Cancer es la pieza con la que descubrí yo a Dana Halprin y que me impactó mucho. Habla en su trabajo, Dana Halprin, de la importancia de estar en contacto con el cuerpo a través de la danza para exorcizar y expresar el dolor, la angustia, el miedo y, de alguna manera, para sanar. Hannah Wilke se hizo famosa, entre otras cosas, con sus esculturas de vulvas. Es una artista feminista de los años 70 que cuestionaba el modelo de belleza y reivindicaba el espacio de las mujeres en el sistema del arte contemporáneo en aquel momento, pues bueno, no tan presentes. A finales de los 80 le diagnostican un cáncer y crea Intravenus, que luego está conectado con algunas de las que van a estar aquí hablando de esta fantástica asociación que tiene el nombre gracias a esta obra de Hannah Wilke, ¿no? Que es una suerte de testamento artístico y vital en el que ella documenta la transformación y el deterioro de su cuerpo a través de dibujos, de fotografías, esculturas y vídeos. Cuando encontré esta pieza, pues también me impactó y me transformó de alguna manera. Ella documenta, graba y expone en Intravenus, en el trabajo que desarrolló en los últimos años de su vida, su cotidianidad sin filtros, con total crudeza, transformando la victimización de la enfermedad en arte. La siguiente es Joe Spence, fotógrafa feminista clave de los años 70 y 80, conocida por su acercamiento definitivamente político y social a la fotografía. En el 82 le diagnosticaron un cáncer de mama y a partir de ese momento la fotografía para ella se convirtió en una herramienta de autoafirmación y de terapia. Crea el concepto de fototerapia. Con The Picture of Health aporta una mirada crítica al sistema de salud público, británico en su caso, y cuestiona cuál es la imagen, la foto, esa imagen de la salud. Tuve la suerte de visitar una exposición en Londres que justo mientras yo estaba haciendo el cómic pues se mostraba allí y pues fue increíble y por supuesto la anécdota de ir a visitar la exposición está incluida en el TVO, en el cómic. Vale, la siguiente es Susan Sontag, escritora, filósofa, guionista, directora de cine y una de las intelectuales pensadoras más influyentes de la época, de su época. Renovó el género del ensayo abordando fenómenos de la cultura de masas en sus textos y sus ensayos contra la interpretación, estilos radicales, le hicieron famosa a mediados de los 60. El cáncer que le diagnosticaron en los 70 le llevó a escribir en el 78 La enfermedad y sus metáforas. Un texto imprescindible para comprender los miedos, los prejuicios, la ideología y los mitos que se encierran en los usos, tanto en la literatura como en la vida cotidiana de la enfermedad y sus metáforas. Como ella dice, necesitamos herramientas que nos ayuden a terminar con estas metáforas, a ver el cáncer como una enfermedad y no como una condena de muerte, porque la enfermedad no debe ser interpretada.
Vale, la siguiente, Beatriz Acosta, fue una artista interdisciplinar y su trabajo se sitúa entre prácticas de ciencia ciudadana, arte feminista y una corriente de artistas interdisciplinares que en los años 90 amplían el terreno entre el arte y la biología, con una vocación militante y bastante crítica. Beatriz vivió con cáncer desde los 14 años y en The Cost of Life, que engloba The Dying for the Other y The Anti-Cancer Survival Kit, ella habla del autocuidado desde lo más cotidiano como la nutrición o el cultivo de los alimentos, pero también incluye en su trabajo o introduce el debate de la interdependencia, la cooperación y la convivencia entre especies. Muy interesante y muy actual hoy en día. Y la última de mis 6 musas es Audre Lorde, que se identificaba como guerrera, poeta, feminista, negra y lesbiana. Quizás su obra más conocida es Sister Outsider, publicado en 1984 y traducido como La hermana la extranjera. Contiene varios de sus textos más influyentes sobre las luchas contra el racismo, el machismo y la opresión heteronormativa. Pero bueno, el proyecto, el libro que a mí más me impactó fue el que realizó después de que le diagnosticaran un cáncer a finales de los 70 también. Tuvo un cáncer de mama y después de esa experiencia publicó Los diarios del cáncer, que son las notas, el diario personal que llevó en ese tiempo de su vida. Este íntimo diario, Los diarios del cáncer, pone en evidencia cómo la escritura puede ser una herramienta fundamental ante una crisis. Entre otras cosas, porque la escritura nos permite revelar lo que duele y nombrar el sentir más desgarrador a través de la acción poético-política. Audre nos invita a transformar el silencio en lenguaje, en acción. Y también nos recuerda que la poesía permite nombrar lo innombrable para que podamos pensar en ello y que nada transforma más que la emoción. Y que esa poesía es la transformación. Bueno, esta página habla de ello. Y finalizo diciendo que yo con este cómic lo que he intentado ha sido honrar la vida y obra de estas mujeres. Intentar hacer también lo que han hecho ellas a través del arte, en mi caso con el dibujo y con el cómic, que para mí es procesar, integrar y compartir mi experiencia con la enfermedad. Así me veo, hoy no es el día, así me veo también, pero hoy no es el día, publicado con Astiberri, está disponible en librerías. Os invito a que os acerquéis a él y muchas gracias por vuestra atención.